comenzar con esta serie de videos quiero que me apoyen a viajar al año 2001. Quiero que regresemos a lo que muchos de ustedes en esa época era su momento o su época emo. Porque hoy voy a hablar de una banda sumamente importante, no solamente para la escena, sino también para el género y para el estilo post-hardcore y rock alternativo. Y fue una banda que influyó para muchas otras bandas actuales. Y estoy hablando nada más y nada menos que de My Chemical Romance. Y si las Directioners tienen el derecho de emocionarse por el regreso de One Direction, nosotros tenemos todo el derecho de emocionarnos por el regreso de My Chemical Romance. Así que como de que no, aquí está toda la historia discográfica de My Chemical Romance. Recuerden que en esta serie de videos yo trato de explicarles algunas cosas y sucesos curiosos que ocurrieron durante toda la historia discográfica de la banda. Sin embargo, pues obviamente yo no tengo absolutamente toda la información del mundo, ni toda la razón tampoco. Así que pues espero que estos videos sean de su ayuda para conocer un poco más, si es que no conocían estos datos. Y si tienen algunos datos que faltaron o que consideren importantes y no se mencionaron, pueden dejarlos en los comentarios. Sin más, vamos a comenzar. Para comenzar tenemos que viajar a antes del año 2002, que fue cuando salió su primer disco. Tenemos que viajar al año 2001, cuando ni siquiera existía My Chemical Romance para este entonces. ¿Qué demonios estaban haciendo los chicos de My Chemical Romance antes de que existiera una banda tan grande como esta? Pues bueno, aquí nos tenemos que centrar principalmente en dos personas que fueron las responsables de que este grupo llegase a existir, y es Gerard Way. Principalmente Gerard Way, antes de formar parte como vocalista de la banda My Chemical Romance, trabajaba como escritor de cómics. De hecho, él también, dentro de lo que es el género de los cómics, es demasiado relevante. Tiene su propio sello, que es The Young Animal en DC Comics, y ha escrito también varios cómics aparte, de los cuales ha tomado ideas para crear ciertas canciones o inclusive discos enteros de My Chemical Romance. Entre uno de sus cómics más destacados, que inclusive ya tiene hasta una adaptación de serie en Netflix, es de Umbrella Academy, entre muchos otros cómics que el señor Way también ha escrito. Para este entonces era el año 2001 y ocurre el atentado del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, por lo cual a Gerard Way se le viene la idea de hacer algo grande con su vida, pues a sus veintitantos años de edad pensaba que hasta el momento no había hecho absolutamente nada que dejara huella en su vida, y él quería buscar esto, quería buscar dejar huella por lo menos en su existencia, ¿no? Entonces es cuando contacta a su amigo de secundaria Matt y le propone la idea de formar un grupo musical que para este entonces únicamente estaba conformado por dos personas, que era él y su compañero de escuela. Gerard Way en este momento se encargaba de las voces y de la guitarra, mientras que Matt se encargaba de las percusiones. Comienzan entonces estos dos personajes a crear varias canciones y varias ideas para lo que posiblemente posteriormente sería un demo. Sin embargo, no pasa mucho tiempo cuando conocen a Ray Toro por varios contactos, amigos, etc. Ray Toro se une a la banda junto con ellos como guitarrista líder, y poco tiempo después se une el hermano menor de Gerard Way, Mike Way, a la banda como bajista. Cabe recalcar que para este entonces Mike Way no tenía experiencia alguna en el bajo, apenas estaba empezando a conocer un poco del instrumento, y sin embargo se unió a la banda como bajista y nos trajo varios temas memorables en bajo, como por ejemplo el intro de Vampires Will Never Hurt You, y recuérdenos, sin tener experiencia alguna del bajo, por lo cual digo, wow, o sea, estos chicos desde sus inicios, siendo literalmente unos novatos en el mundo de la música, llevan absolutamente con todo. Pero bueno, para el año del 2002, después de haber grabado varios demos, varias canciones por separadas, entre las cuales se encontraban Bring Me More Knives, que posteriormente fue renombrada a Our Lady Sorrows, entre muchos otros demos, cabe destacar que la primera canción que de hecho la banda escribió fue Skylines and Turnstiles, y justamente esta canción habla del suceso y del atentado del 11 de septiembre. Entonces, principalmente estas dos canciones fueron los primeros demos que la banda empezó a mostrar, y gracias a eso en el año 2002 firman con un sello independiente para grabar su primer disco, I Broke You My Bullet, You Broke Me Your Love. Normalmente el disco se abrevia como I Broke You, pero X, ¿no? Realmente a mí me gusta decirlo el nombre completo, porque un verdadero fan se sabe el maldito nombre completo de este disco. Ok, todo el disco
fue grabado principalmente por estos 4 sujetos, y posteriormente al casi el final de las grabaciones del disco llega Frank Iero para unirse a la banda, lo cual era realmente el integrante faltante que nosotros estábamos buscando aquí, para la banda, para que My Chemical Romance fuera tan grande como llegó a ser. En este momento entonces ya estaban estos 5 integrantes. Frank Iero lamentablemente en este primer trabajo no alcanzó a grabar gran variedad de temas dentro del disco. De hecho, Frank Iero únicamente llegó a grabar 2 temas del disco, que eran Early Sunset Over Monroville y Honey This Mirror Isn't Big Enough for the Two of Us. De ahí en fuera todas las demás canciones fueron grabadas en guitarra por Gerard Way. Ok, como algunos datos curiosos de las grabaciones de este primer disco, dentro de los cuales ya mencioné que Frank Iero únicamente grabó 2 temas de todo el disco. Mike durante toda la grabación del disco no tenía ni idea de qué demonios estaba haciendo. Él simplemente dijo que tocaba lo que él sentía que quedaba correcto con lo que los demás estaban haciendo, y que de cierta forma casi el 100% del trabajo de este disco era una corazonada, porque no tenía ni idea de qué demonios estaba tocando. Como yo les comenté, Mike era nuevo en el instrumento, ni siquiera conocía cómo funcionaba un bajo para el momento, y simplemente se dejaba llevar por lo que su instinto le dijera que sonaba bien hasta ese momento. Y para mi opinión, los bajos de este primer disco no suenan para nada mal, en serio que para nada mal. Y muestra de eso yo creo que principalmente es el bajeo que tiene la canción Bumpers Will Never Hurt You, que para mí es uno de mis favoritos de toda la discografía de My Chemical Romance. Yo creo que lo que es el bajeo de Bumpers y de Honey This Mirror son de mis bajeos favoritos, pero bueno, el señor Mike no tenía ni idea de qué demonios estaba haciendo. También, para cuando iban a empezar las grabaciones del álbum, la primera canción que comenzaron a grabar fue Bumpers Will Never Hurt You. Para ese entonces, Gerard Way tenía una infección muy fuerte en las muelas o en la mandíbula, algo así. El caso es que este absceso dental no lo dejaba trabajar bien, no lo dejaba cantar bien, estaba de mal humor, y literalmente en el estudio se decía que pareciera que Gerard Way quería matar absolutamente todos con el humor que se cargaba, por lo cual al parecer uno de los encargados de la producción no tuvo mejor remedio que golpearlo en la cara y decirle: ya estás bien, ahora ponte a trabajar. Y esto fue ya después, años después. Gerard Way agradece que en ese momento le hayan golpeado en la cara, porque al parecer fue como un golpe de amor, pues él, enfurecido y rabioso, entró al estudio a grabar Bumpers Will Never Hurt You, y todos pensaban que en serio Gerard Way se iba a separar en dos, porque lo que estaba haciendo en ese momento era brutal, y sí que la canción es totalmente brutal, pero bueno, es que todo el maldito disco de I Broke You es totalmente brutal y crudo. Entonces, pues sí, esta es una anécdota de cómo tuvieron que golpearlo en la cara para que el señor pudiera entrar en razón y entrar a grabar el precioso disco que nosotros ya conocemos. Y yo sé que dentro de la fanaticada de My Chemical Romance hay muchos que aprecian el trabajo de Matt en las baterías. A mí en lo personal, de hecho, me gustan mucho también las baterías que hay en este disco. Si hay algo que yo disfruto demasiado de este primer disco son las baterías, porque yo es que soy fanático de escuchar esos primeros discos que suenan sucios y que suenan como amateurs. A mí no sabes cómo me encanta escuchar esos primeros discos. Por eso es que este es uno de mis discos favoritos. Pero aún así, sí es cierto y es real que Matt era en un sentido muy visceral y muy salvaje al momento de tocar la batería, pero le faltaba ese tecnicismo al momento de entrar en un estudio de grabación, y eso es lo que a la banda la detuvo mucho. Inclusive el propio productor de este primer disco les dijo que tenían o dos opciones: o una, quedarse estancados toda la vida ahí, o cambiar de baterista y crecer, porque con este señor simplemente no iban a poder avanzar. Y esa es una de las razones por las cuales posteriormente ya no vamos a ver a Matt dentro de la banda. Pero bueno, desde estas primeras grabaciones ya se les estaba advirtiendo a la banda que simplemente Matt iba a ser un componente que no los iba a dejar avanzar como banda. Entonces pues sí, es un poco triste escuchar esto, que desde los inicios ya a este integrante se le haya como denigrado un poco. Pero bueno, sin embargo a mí me encantan las baterías que escuchamos en I Broke You. Realmente son salvajes, son brutales, son crudas, y es algo que yo aprecio demasiado.
tocando el tema de la brutalidad. En propias palabras de Gerard Way, él mismo dice que este primer disco es algo sumamente violento, sumamente crudo y que dejó absolutamente todo en cada una de estas canciones, y es que sí. Y de hecho él dijo que para el siguiente disco quería hacer algo mucho menos violento y crudo que lo que se observa en I Broke You. ¿Y por qué? No tanto en cuestión de estilo, sino en cuestión de letras. Principalmente las letras que nosotros escuchamos en I Broke You son letras que tratan mucho enfoque en la muerte. I Broke You fue catalogado como un disco conceptual, y es que nosotros, o yo considero que podemos verlo de dos formas. La primera forma que podemos verla es conceptualmente hablando de la historia de los Demolition Lovers. ¿Qué son los Demolition Lovers? Esta es una historia que Gerard Way escribe y habla sobre una pareja de delincuentes que pues llevan su vida ahora sí que como delincuentes, escapando de la justicia, haciendo de las suyas, etcétera, hasta que en la canción final del disco, que es Demolition Lovers, nos cuentan cómo los atrapan, se arma una balacera y mueren. Pero aquí no termina la historia de Demolition Lovers, pues claro que no, esta continúa en el siguiente disco. Una forma de ver I Broke You es así, como esta primer parte de la historia de los Demolition Lovers, o podemos verla de la siguiente forma e identificarnos cada uno de nosotros con ese disco, viéndola como un trabajo personal de Gerard Way, en el cual en cada una de estas canciones está dejando el gran vacío, la gran soledad, la gran rabia que inclusive se le puede ver por la vida en cada una de las canciones. Y es que también esta es una de las razones por las cuales este disco me gusta demasiado, porque por lo menos cuando yo era un adolescente de para ese entonces cuando yo empecé a escuchar My Chemical Romance, yo tenía como unos 12 años, y es que yo me identificaba absolutamente con cada una de las canciones que venían ahí. Muchas personas dirán, es que a los 2 años, ¿qué problemas puedes tener? Por favor, creo que a esa edad es cuando más problemas tienes, porque no encuentras absolutamente nada de dónde encajar, ¿sabes? O sea, no encuentras en dónde encajar porque estás descubriendo apenas tu personalidad, lo cual de por sí ya es muy difícil. Y si cuentas que a esa edad estás entrando a la secundaria, que para mí la secundaria es la peor etapa de la vida de todos, creo que problemas tienes de sobra. Entonces a mí me encantaba este disco porque yo me identificaba mucho con todos los temas que Gerard trataba en ese momento. Y es que este señor, para este momento, es muy fanático de la muerte, y muchos de sus temas llevan a el mismo punto, que son el suicidio, la muerte, etcétera, entre muchas otras cosas. Y es que por eso es que este disco está en crudo, y es esta la misma razón por la cual Gerard dice: para el siguiente no voy a hacer un trabajo tan crudo como el que hice aquí. Pero vamos a analizar el segundo trabajo, y realmente es que yo creo que no bajó de crudeza absolutamente en nada. El I Broke You My Bullets fue un trabajo sumamente aceptado en la escena underground. Realmente fue un trabajo que tuvo muchas críticas positivas, pero estamos hablando de la escena underground, estamos hablando de una escena baja. Realmente este disco no los posicionó en una lista muy alta Billboard, ni tampoco los llevó a la fama de forma comercial. Pero para mí es más importante el impacto que haga dentro de la sociedad que en lo comercial. Así que yo considero que con el I Broke You empezaron sumamente bien. Pero bueno, para pasar ya a lo que los posicionó en una etapa comercial sumamente alta, lo que posicionó a My Chemical Romance hasta el tope, y que realmente My Chemical Romance no saliera de MTV jamás, porque neta que todos los días podías escuchar una canción de My Chemical Romance, principalmente en MTV y en Telehit. Tenemos que ir a su segundo trabajo de estudio. Llegamos entonces al año 2004, cuando My Chemical Romance cambia ya de firma discográfica a una firma sumamente importante aquí. Empiezan a trabajar ya en un nuevo concepto, en un nuevo disco. Sin embargo, no se alejan del concepto del primer disco, pues como les dije, esta sería la continuación de la historia de Demolition Lovers, y es aquí donde la banda nos trae su segundo disco de estudio, Treacherous for Sweet Revenge. ¿Qué les puedo decir de este disco? Es una joya, es simplemente el disco de discos. Este disco los posicionó en la cosa más alta, que My Chemical Romance fue reconocido en absolutamente todos lados, que era una banda sumamente importante, salía en MTV todos los días, sin excepción. Sus 3 videoclips principales que representaron a este disco alcanzaron posiciones altísimas y se transmitían por lo menos una vez todos los días en MTV, en Telehit. Entonces este es el disco que puso a My Chemical Romance en el mapa. El disco fue grabado también por el baterista Matt. Sin embargo, para finales de lo que es este disco,
El baterista fue reemplazado por Bob Bryan, quien posteriormente en el año 2005 fue presentado ya de forma oficial como un integrante oficial de My Chemical Romance. Y pues ya Bob Bryan nos trae pues ya un estilo un poco más maduro, un poco más técnico, sin separarnos de esa parte salvaje y esa parte cruda de lo que es My Chemical Romance, por lo cual pues Bob también llega a consolidar ya algo más maduro en el estilo de My Chemical Romance en cuestión a lo que es su música. En cuestión a lo que es Ray Toro y Frank Giro, yo considero que siempre hacen aquí un contraste muy peculiar, pues no podemos escuchar mucho del trabajo de Giro en el primer disco, sin embargo aquí sí, y es en donde nos demuestra ese contraste tan peculiar pero tan perfecto que se da. Pues Ray Toro es un guitarrista un poco más técnico, un poco más apegado, y mientras que Frank Giro es un guitarrista más visceral y más sucio. Entonces da un contraste demasiado ecualizado paradójicamente, pues uno toca demasiado limpio mientras otro toca muy sucio, otro toca más cuadrado mientras a otro parece no importarle cómo demonios van las notas con el tiempo, pero hacen algo maravilloso. Yo aquí también considero que Mike mejoró demasiado las líneas de bajo, pues aquí ya podemos escuchar muchísima más variedad de estas líneas que este señor crea, y aparte de todo se pueden escuchar ya un poco más experimentadas, como por ejemplo en canciones con Take You for the Venom, Cemetery Drive, Give 'Em All, entre muchas otras canciones. Bueno, este segundo disco de estudio también se puede ver como algo conceptual, sin embargo también podemos verlo de dos formas. Podemos verlo como la continuación de la historia de Demolition Lovers, que pues aquí, como su nombre lo indica, la principal temática es revenge, la venganza. ¿Por qué la venganza? En la historia de Demolition Lovers nos cuentan que cuando el hombre de la pareja de lo que eran los Demolition Lovers llega al infierno, este se da cuenta que su pareja no murió, que su pareja sigue en la tierra, y entonces él le pide al diablo una oportunidad para regresar a la tierra y poder llevarla con ella. Este le dice que sí, pero que a cambio tiene que traerle el alma de 1000 personas malas. Entonces lo que él hace es regresar a la tierra y traerle el alma de todas aquellas personas que en vida lo hicieron sentir rechazado, que en vida lo hicieron sentir que no encajaba ahí, y principalmente también el alma de las personas que fueron responsables de matarlo y de separarlo de su vida eternal. Si lo vemos ya un poco más este contexto de lo que estoy diciendo de las 1000 almas por las cuales él regresa, lo ponemos en un contexto de lo que es la vida de Gerard Way y lo que es la vida de todos de nosotros también, podemos ver perfectamente que aquí en varias canciones, como principalmente I'm Not Okay, que creo que fue un himno para nosotros durante mucho tiempo, está haciendo clara referencia a todo el tiempo durante el cual Gerard Way fue rechazado, fue abusado, porque no es secreto que cuando Gerard y su hermano Mike eran chicos, eran simplemente ellos dos, el uno y el otro, los únicos amigos que tenían, más su abuela Elena Lee Rush, que también es un tema muy importante en este disco. Y de ahí en fuera, Gerard siempre fue este típico niño gordito que era abusado, que era rechazado de todos lados. Entonces, en este disco nos dejan ver principalmente ese tipo de traumas de la infancia, en la cual él nunca lograba encajar en absolutamente ningún lugar, y era como una venganza de todos aquellos que siempre lo hicieron sentir menos y sentir que no podía llegar a absolutamente nada, a decirles, ¿saben qué? Aquí estoy y he hecho más de lo que ustedes pensaron que podía llegar a ser, ¿no? Este disco también me identifica demasiado, principalmente por esta temática que estoy tocando en este momento. Y es que todos los discos de My Chemical Romance me identifican, así que mejor les diré por qué cada disco me identifica. A mí este disco me identifica por esta razón, y principalmente la canción I'm Not Okay, I Promise. Porque es esa parte de decir, mientras ustedes en este momento ríen y piensan que no haré nada con mi vida, en algún momento yo regresaré y les demostraré que lo estoy haciendo, ¿no? Entonces es como esa parte de decir, no estoy bien, pero voy a estar bien, ¿saber? Y es lo que me gusta de este disco. A mí de este disco me gusta mucho que aun cuando sigue tocando temas como suicidio, como la depresión, como la soledad, entre muchas otras cosas, a diferencia del I Broke You, en este disco es más como centrarse en la venganza, es más como decir, voy a seguir adelante, voy a seguir de pie, y lo estoy haciendo porque algún día regresaré y me reiré en tu cara, ¿sabes? Esa temática es muy interesante. Pero bueno, ya dejando de lado un poco la temática lírica de lo que es este disco principalmente fue dedicado a la abuela de Gerard Way,
y The My Wake, que como les mencioné es, o era más bien, Elena Louis Rush. Este era un familiar muy cercano y muy querido por los hermanos Way. Su abuela no solamente estuvo con ellos durante todos sus momentos difíciles en la infancia, sino que también fue quien les inculcó este gusto por la música, por el dibujo y también por la actuación. Entonces ellos deciden dedicarle este álbum a su abuela, quien murió apenas unos días atrás de la publicación del mismo disco, ¿no? La primera canción o el primer tema, Helena, del disco, pues es un tema que es dedicado al 100% para ella. Es un tema también sumamente precioso dentro de muchos otros temas que toca este disco. Y bueno, al parecer todo con este disco parece ser color de rosas. Parece que todo va absolutamente bien y parece que la banda va para adelante. Parece que Gerard Way está cumpliendo su objetivo de dejar una marca en su vida, de hacer algo importante, y es que sí lo logra claramente con este trabajo. Pero no todo aquí es felicidad y no todo aquí es color de rosas, pues desde ya los tiempos de Life Broke You, Gerard Way empezaba a tener serios problemas de depresión y de consumo de sustancias, principalmente del alcohol. Y es que aquí en lo que es Three Cheers for Sweet Revenge vemos un descontrol total, pero un descontrol absolutamente total de lo que es el consumo de sustancias, en drogas, alcohol, depresión de Gerard Way, pero inimaginable. Y es que esto quisiera explicárselos en este momento, pero lo tengo guardado para la siguiente sección, que es en donde podemos ver una escena todavía más cruda de lo que les estoy hablando. Vamos a dejar esto para la siguiente sección y sin desviarnos de las épocas de Three Cheers for Sweet Revenge. Los tres principales temas que marca este disco son Helena, The Ghost of You y I'm Not Okay, I Promise, que son los tres principales videoclips de Three Cheers for Sweet Revenge. Y son tres videoclips que alcanzaron posiciones demasiado altas, haciendo que My Chemical Romance tocara en varios festivales importantes y que fuera telonero de muchas bandas, entre ellas principalmente de la gran banda Green Day. Entonces, esto es un poco de lo que les estoy hablando, de cómo este disco los llevó a lo alto. En esta misma época de Three Cheers for Sweet Revenge, la banda lanza un siguiente trabajo que, si bien no es un trabajo de estudio, pero tampoco podemos catalogarlo del todo como un trabajo en vivo. Estoy hablando de su disco Live on the Murder Scene. Live on the Murder Scene es un disco que cuenta con varias canciones grabadas en vivo, sin embargo no de un mismo concierto, sino de varios conciertos en separado, y también cuenta con varias presentaciones de la banda en shows de televisión, de MTV, entre muchas otras. Cuenta también con los tres videos del disco Three Cheers for Sweet Revenge, que son Helena, I'm Not Okay y The Ghost of You, y con el making of, más bien, que es el cómo se hicieron cada uno de estos videos. Y cuenta también con un documental de la banda desde sus inicios hasta ese momento, ¿no? Nos cuenta pues todo, ¿no? De por qué decidieron cada uno de ellos dedicarse a la música, cómo es que nació la banda, el nombre de la banda, que si no se los dije en un inicio, el nombre de la banda fue dado por Mike Way, el hermano menor de Gerard Way. También los conflictos entre integrantes de las bandas, las adicciones principalmente, que era el tema al que quería llegar con The Life on the Murder Scene. Yo creo que The Life on the Murder Scene es un documental que disfrutas mucho ver cómo es que nace la banda, sus primeras tocadas en clubs, cómo va creciendo poco a poco, los making of, porque te muestran un poco de cómo se hicieron, cómo se escribieron o cómo se grabaron ciertas canciones, la idea para ciertos videos. Inclusive ya aquí en The Life on the Murder Scene podemos ver cómo se está escribiendo ya el siguiente disco de estudio, que es The Black Parade, aunque para ese momento todavía no se llamaba así el disco. Y podemos ver letras de varias canciones que inclusive nunca llegamos a escuchar en ningún otro disco. Pero bueno, lo que yo creo es deprimente de ver en The Life on the Murder Scene es la época de las adicciones de Gerard Way. En The Life on the Murder Scene te pueden mostrar varias escenas en las cuales Gerard Way está totalmente destrozado por el consumo de sustancias y por la depresión que trae consigo. Inclusive hay varias grabaciones de Gerard sin poder ni siquiera caminar bien,
por lo alcoholizado que estaba hasta ese momento. Entonces creo que es deprimente ver esas imágenes en The Life on the Murder Scene. Lo que es un poco agradable y reconfortable es saber que posteriormente a esas escenas Gerard entra a rehabilitación, y la razón por la cual Gerard Way decide entrar a rehabilitación es porque él mismo se podría decir que regresó de la muerte, de tan intoxicado que está por sustancias y todo, muere, literalmente muere y regresa de la misma. Y es entonces cuando se da cuenta de toda la porquería que estaba haciendo con su vida, y escribe de hecho una canción que habla sobre esto, que es Desert Song. Este disco de Life on the Murder Scene también cuenta con otro disco en el cual vienen también varias canciones de la época de I Broke You y de Three Cheers for Sweet Revenge, grabadas en vivo, únicamente el audio. Y al final de todo este disco vienen dos canciones que son bonus tracks y que no podemos escuchar en ningún otro disco, que son Bury Me in Black y Desert Song. Las dos canciones hablan principalmente de lo mismo, pero Desert Song es una canción más cruda y más dirigida a hablarnos de cómo es que Gerard empezó con todas sus adicciones hasta caer al punto de casi morir, y el momento de darse cuenta de toda la porquería que estaba llevando consigo. Entonces, pues gracias por literalmente habernos traído de la muerte, y que se diera cuenta de todo lo que estaba haciendo, pues logró rehabilitarse y traernos muchísimos más buenas letras y buenas canciones con nosotros, pero principalmente lo importante es que pues él estuviese bien, ¿no? En sí, The Life on the Murder Scene pues es eso, es una recopilación, el documental, varias canciones, etcétera. Y pues bueno, posteriormente a esto la banda creo que pone un final a una época de un oscurantismo grande que llevaban, porque sus temas se enfocaban mucho a como toda esta cuestión fúnebre. Y aun cuando My Chemical Romance siempre ha sido una banda que pues esa es su cuestión, esa es su filosofía y esa es su, ahora sí que su punto central. Sin embargo, sí podemos ver aquí un antes y un después de principalmente la actitud, la motivación y los problemas mentales de Gerard Way. Entonces podría decir yo que The Life on the Murder Scene es como ese punto final en donde podemos decir esto es un antes y esto es un después de The Life on the Murder Scene.